se puede decir cuando hay un asesinato de un presidente en un país como Haití? Bueno, es ubicado, digamos, en una lógica de un magnicidio, pues es un golpe estructural a los poderes establecidos. Sin duda, en el caso particular de Haití, pues obviamente que esto agudiza lo que ha vivido esta nación caribeña desde hace mucho tiempo, ¿no? Que ha estado marcado por la crisis institucional y la crisis política que parece no tener fin esta historia, ¿no? Es decir, eh, ha habido, en el periodo nada más de Moisés, fueron 7 primeros ministros que estuvieron rotando, ¿no? En medio de enormes protestas y toda una crisis estructural que lo podemos ubicar inclusive desde el propio siglo XIX, ¿no? Siendo el primer país latinoamericano y caribeño que se independiza en 1804, con además una independencia muy importante que fue también una liberación, digamos, de la esclavitud. Y después de unos 30, 40 años, Haití entra en un declive en el que está hegemonizado por las oligarquías. Y para el siglo XX viene, obviamente, la intervención de Estados Unidos y después el periodo de los Duvalier, ¿no? Parece muy rápida la historia, resumida así, pero nos llega el momento de los 90, donde esta crisis que estamos viendo en este momento ya tiene estos 30 años, ¿no? De manera ininterrumpida. Sí, bueno, una crisis continuada, de enormes proporciones y de todo tipo, de pobreza, de miseria, de derechos humanos, de violencia, de dictadura. Bueno, tú acabas de mencionar a Duvalier. Fíjate, para hablar de lo que ocurrió en 2021 con el asesinato de su presidente, pues la referencia histórica es a lo que ha vivido Haití, efectivamente, los Tontón Macutes, todo lo que sabemos a nivel mundial. En este punto de la historia, en este julio 2021, cuando se mata a un presidente en su propia residencia, ¿qué circunstancia reciente, digámoslo así, estaba ocurriendo? ¿Qué envuelve este magnicidio? ¿Qué circunstancia, supongo yo, de disputas de poder, supongo yo, de disputas de control en un país como Haití? ¿O qué puede haber? Entiendo que las investigaciones están abiertas, pero ¿qué puede haber cuando se decide matar a un presidente? Sí, no está claro, digamos, qué sector político en el país pudiera haber sido responsable de este asesinato, de este magnicidio, porque fueron obviamente, hasta lo que se sabe de la información, pues un grupo de mercenarios, ¿no? Un grupo de asesinos que estaban con una encomienda muy concreta. Y obviamente esto se da en un contexto que se desprende de una polémica institucional, diríamos así, a partir del momento en que se elige a Jovenel Moïse. Recordemos que en el 2016 él gana unas elecciones, pero son cuestionadas y entonces se retrasa su toma de posesión y hasta un año después, en el 7 de febrero de 2017, él comienza el periodo presidencial. Entonces la controversia viene básicamente en que él planteaba que sus 5 años tenían que acabar el próximo año, a partir de 2017, pero la Constitución marca que cuando se hace la elección, independientemente de problemas posteriores, tendría que acabar el periodo. Entonces, habría acabado el 7 de febrero de 2021. Esto generó muchas protestas alrededor del contexto desde principios de año, ¿no? Y finales del año pasado. Incluso antes de la pandemia había ya un conjunto muy amplio de movilizaciones populares en Haití alrededor del cuestionamiento no solamente de esta intención de él quedarse un año más, ¿no? Sino de una crisis estructural, es decir, de ahí hay una mezcla, como bien decías, en la que la corrupción es un punto clave, digamos, la crisis social que vive Haití desde hace mucho tiempo, que se refleja con la pobreza, nada más pensar que en Puerto Príncipe hay más de 500,000 de personas que viven en las calles, por ejemplo, son datos impresionantes que reflejan también, pues, un país sin rumbo, digamos, ¿no? En el que la clase política que ha hegemonizado el poder, pues está en un permanente conflicto de intereses, ¿no? De quién llega. Él era un empresario que pasó a la política en un corto tiempo, ¿no? Designado por Martelly, el anterior presidente haitiano, para ocupar la candidatura y ganar en unas elecciones que además habría que decir, participó el 10% de los electores en el proceso electoral del cual se desprende él como presidente. Entonces todo este contexto marca el 10% de la población.
Así llegó a la de los presidencia electores. el presidente asesinado. Hace 5 años, ¿cierto? Ajá. Un empresario, efectivamente. El perfil del personaje, perdón que me detenga aquí un momento, porque sí que es muy importante identificar el perfil de este hombre asesinado, de este presidente asesinado, un empresario joven, razonablemente joven, que llegó a este ejercicio de poder de estos últimos 5 años. ¿Bajo qué idea, con qué propuesta para Haití, qué definiría, te lo pregunto así, Nayef, qué definiría la gestión o la promesa de gestión del hombre que murió el día de hoy? Bueno, el partido que lo postula, que fue el mismo que fundó el propio expresidente Martelly, un partido centro-derecha, pues no distinguía un programa, si lo quisiéramos ubicar, digamos, en una lógica en términos del campo ideológico, digamos, ¿no? No era una propuesta programática, algo por el estilo, ideológica, ¿no? No, o sea, el planteamiento más profundo era vamos a levantar un llamado a la juventud era, ¿no? Lo suyo, recuerdo, sí. Un llamado a la juventud, básicamente para poder gobernar este país. Pero no había ejes programáticos muy definidos o ideas de transformación en Haití que pudieras hoy definir como parte de una estructura de gobierno que duró 5 años. Exacto, es decir, no había, y es algo que ha marcado en los últimos años a quienes han gobernado en Haití, es decir, no hay una propuesta de fondo que pudiera plantear, por ejemplo, una reestructuración de lo social, de lo económico, programas emergentes, digamos, para solucionar aspectos fundamentales como la pobreza, la insalubridad, el hacinamiento en las ciudades como Puerto Príncipe. Es decir, no va más allá de la figura. Por ejemplo, él, obviamente, como empresario exitoso que era en ese momento, tenía muchos recursos para, ¿no? Igual que fue el caso de Martelly, que fuera un cantante, ¿no? que también ganó la presidencia. Entonces, siendo además que el contraste que hay representantes y ha habido una corriente de pensamiento en Haití muy importante en la historia, ¿no? Reciente, que no significa que no haya políticos o políticas que puedan tener una propuesta de fondo. El problema es que el espacio público del gobierno ha sido acaparado por esta clase política interesada sobre todo en aspectos personales, ¿no? de trascendencia y además una crisis institucional grave, realmente grave. O sea, él estaba gobernando por decretos desde 2020 porque decidió postergar por 2 años las elecciones legislativas. Entonces, también es un hecho recurrente que el poder legislativo en Haití en muchas ocasiones está al servicio o a la disposición de los vaivenes e intereses políticos del presidente en turno, ¿no? Entonces es una situación por todos los lados, por donde se le quiera ver, sumamente compleja, paradójica y además con el elemento externo también presente en todo momento, ¿no? La fuerza, los cascos azules que han estado ahí, las intervenciones de Estados Unidos y la violencia que marca ahorita en particular con estos enfrentamientos entre bandas criminales la vida misma de los haitianos, ¿no? Bueno, pues así están las cosas. Nayar López Castellanos, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Al contrario, gracias. Así como el presidente de República Dominicana, por supuesto, el presidente Biden de los Estados Unidos, el presidente mexicano López Obrador, en fin, hay muchas reacciones a lo largo y ancho del continente. Necesitamos mucha más información, pero es solo que ha sido muy preocupante el estado de Haití. Pues también reitero la llamada del primer ministro a que el pueblo haitiano se quede en calma. Entendemos su dolor, su sufrimiento, como lo había dicho un presidente electo. No es sencillamente algo que pasó, es un golpe fuerte. Y tengo fe que no es un acto que se va a quedar impune, porque la justicia tiene que responder y creo que es un deber responder a esta situación y darle satisfacción al pueblo haitiano por haber expresado su voluntad de escoger el presidente que quería.